Bueno, pues estoy de acuerdo que... Chao. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Aquí nos encontramos con un amigo de Cancún, pues una buena persona. Tuve el placer de conocerlo hoy. Aquí andamos formando el equipo y pues nada, vamos a darle. Ok, mi estimado. Voy a hacerte unas preguntas respecto a tu vida, todo esto. Y pues bueno, vamos a empezar. El machote ahí porque si no se le olvida. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Salas. Me identifican como Roberto Salas. Algunas personas solamente como Salas. Otros Roberto, pero... Roberto. ¿Qué fue lo que te trajo a Cancún, hermano? Larga historia. Si lo reducimos un poco, hace como 7, 8 años trabajaba yo en AutoZone, allá en Morelos, en Cuautla. Ok. Y trabajé 6 años para AutoZone. De ese lapso de años, pues poco a poco fui ascendiendo en la empresa y posteriormente tuve un negocio, una cocina económica. Okay. Y un día programé unas vacaciones. Esas fueron a Cancún. Okay. El lugar me gustó, lo descubrí, me encantó, me maravilló. Y entonces yo tenía como que la incertidumbre y entre otras cosas de saber qué era vivir en otro lugar. Okay. Porque yo de alguna manera sabía que había otros lugares, otras vidas, otras experiencias, pero no lo había descubierto. Entonces, cuando vine a Cancún dije, sí existen otras vidas, otras gentes, otras culturas, otros idiomas. Y básicamente eso me trajo, el querer descubrir nuevas cosas. ¿Tú llegaste solo a Cancún o te trajeron para acá? No, solo mi maleta y yo. Solo tu maleta y tú. Solo mi maleta y yo. ¿Qué es a lo que te dedicas el día de hoy? Hago paquetes vacacionales, vendo tours, circuitos por cualquier parte del mundo y adicional cruceros. ¿Cuándo surgió tu interés por viajar? En la pandemia, que algunos la amamos. Pandemia. La pandemia, ¿quién no se acuerda de ella? Fue una temporada bastante de todo, y entre ese de todo es que cuando tenía algunos ahorros y cuando estaban por acabarse, en donde yo estaba trabajando, que era un hostal, se llama Celina, un hostal, en la zona hotelera de Cancún. Había un huésped que venía de Canadá y de repente le llevábamos el desayuno, ¿no? Entonces, entre huésped, empleado, había súper buen rollo, y platicábamos, y un día me dijo algo así como, oye, tengo la oportunidad de hacer voluntariados en muchos países con una membresía, y veo que tienes mucho para poder ser servicial y estas cosas, ¿no? Te puedo dar la oportunidad de que seas voluntariado en otro país y demás, y eso me voló la cabeza y yo dije, ¿qué es? ¿Cómo es? Me interesó, lo hablamos, lo aterrizamos, y me habló de viajar por primera vez a Colombia, pero me daba miedo. Claramente me daba miedo, porque imagínate que soy de Veracruz, viví en Morelos por 12 años o más, y luego llego a Cancún, llevaba como 6 meses u 8, y de repente me habla alguien de otro país. O sea, me daba curiosidad, me entusiasmaba, pero también me daba miedo. Dije, imagínate que me secuestran, ¿qué voy a hacer? Por ahí. Yo estoy fuera, y entonces, pero entonces había pocos ahorros, y le dije que no podía, porque esos ahorros eran o para comer o para viajar, y no podía darme las dos cosas. Entonces me dijo, bueno, que pase la pandemia y le damos seguimiento. Y así fue. Ahí fue donde... Sí, él nada más me sembró la espinita, de que podrías estar en otros lados, ¿no? Sí, de que podía ir a conocer otros mundos, y repito, otras culturas, otras gentes, otros países, otras ciudades, otras comidas. Me sembró la espinita. Iba menorando la pandemia, yo creo que en agosto del famoso 2020, agosto, septiembre, que ya iba menorando todo. Volvió a regresar a México esta persona y me dijo,
¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, Y yo, no estoy listo. Pero él solamente estuvo pocos días y se volvió, creo que a regresar a Canadá, o no me acuerdo, pero se fue de Cancún. Y a los meses, o sea, al año siguiente, pude ahorrar y pedí permiso en mi trabajo. Y mi primer viaje fuera del país fue a Colombia, justamente. Fuiste a Colombia. Sí. Wow. Sí, entonces así nació. O sea, de ahí nació esa espinita, ¿no? Esa semilla de viajero, ¿no? Me sembró la duda, la duda viajera. Y me fui, descubrí Colombia. Solamente estuve en Bogotá y Medellín. Solo fueron 6 días. Pero regresé. Y evidentemente el que ha viajado sabe qué es esto. Y el que está por viajar sabrá qué es esto. Y cuando viajas y cuando vas y vuelves, casi quieres volver a ir. Vato, es la muerte misma. O sea, ya no piensas igual, no razonas igual. Te cambia todo. Todo ese chip, ¿no? Esa mentalidad que traemos. Así fue. Perfecto. Viene una pregunta bien chingona. Quiero saber. ¿Cuántos cruceros has tomado, hermano? Han sido pocos, realmente. 2. Ok. 2. Bueno, o lo muy bueno, es que han sido dentro de este mismo año. O sea, en menos de un año tú has tomado de esos 2 cruceros. Sí. O sea, en este 2026, ahora estamos en junio. Y el primero lo tomé en enero. De este año, 2026. Y el otro, o el número 2, en febrero. Febrero perfecto. 2026. ¿Cómo fue tu experiencia en ese primer crucero, hermano? ¿Cómo te sentiste? Creo que lo recuerdo como si fuera mi primer viaje fuera del país, porque evidentemente es un viaje totalmente diferente a los que he hecho. Digo, yo siempre se los digo a mis conocidos, a mis clientes también, ¿no? Porque tengo muchos clientes de muchos países y entre ellos eso, o sea, no voy a dejar de viajar de la manera en que suelo viajar o de la mochilero. manera... Claro. O de la manera en que yo empecé a viajar, ¿sabes? Porque es un todo y es muy extenso. Sí. Pero, híjole, es que de verdad, para mí viajar es muy bonito. Es muy bonito, es una bendición. Porque literalmente desde caminar, ver un árbol diferente, aromas diferentes, fachadas, todo, ¿sabes? Vistas, todo, ¿no? Ya tú vas a enterarte de lo que es eso ahora que vayas. ya te lo digo. Damn, boy. Sí, claro. Entonces, que fue muy bonito porque a pesar de que yo he tenido la fortuna de viajar por algunos países, entre 15 y 18, y muchas ciudades, estas son aproximadamente unas 80, pero nunca había estado en un crucero, ¿sabes? Nunca había estado hasta que alguien, David Aguilar, me invitó por primera vez. ¿Quién será ese fulano? ¿Quién será ese que no me entere yo que existe? Y me invitó a esa experiencia. Claro, me puse un poquito rejego. Después cedí, evidentemente agradecido por haber cedido. Sí, y que él me haya invitado, evidentemente, pero que yo también me lo haya permitido, ¿no? Porque evidentemente, así como yo siempre he dicho que nunca terminas de conocer a una persona, el mundo es sumamente gigante y la vida que llegásemos a tener, 80, 90 años, no nos va a dar para conocer los 200 y tantos países. 190, sí, son como 200, ¿no? Sí, y yo tengo en mi mente 193. No, son 200 y más. Y las ciudades de cada uno, ¿no? Entonces, por eso yo no tengo tanta osadía de decir conozco los países tal, porque no conoces todo el país, literalmente, conoces unas ciudades de X países. Una migajita. Un poquito, claro. Un poquito. ¿No? Sí, entonces para mí es sumamente importante saber eso. Y ya, entonces, pero fue muy interesante porque justo cuando yo de mochilero, o un tipo mochilero, pero básicamente eso, imagínate que tú llegas, yo en un hostal, en una cama, en un cuarto con 6, 8 literas, con 10, 12, 14 personas que no conozco de cualquier parte del mundo, en cualquier idioma,
y de repente llegar, estoy 2, 3 días en esa ciudad y después guardo toda mi ropa, es la sucia hasta abajo y pongo algo para separar la sucia de la limpia y luego me voy en bus o en tren o en avión y llego a la otra ciudad y ahí mandar a lavar. Todo ese ajetreo lo viví. Lo viví en Londres, en Europa, en Egipto, en Marruecos, en Jordania. Y de repente llega David y me dice, oye, es que tú te vas a subir a un crucero donde llegas, la maleta se hace una vez. Exacto, donde tú llegas, avientas la ropa casi, y entonces vas a 1, 2, 3 países, o en este caso, ¿qué te gusta? 7 islas, 6 islas diferentes, y no tienes necesidad de empacar. Nada, nomás, es otro pedo, ¿no? Es otra onda, y que todos los días te hagan el servicio de la habitación. Ok. Por favor, ¿no? Agrégale que tienes el desayuno, la comida. Entonces, cuando lo viví, lo creí. Lo creíste ya. Claro. Totalmente. Sí, porque aunque yo he estado en hoteles, todo incluido aquí en Cancún, pues claro, es un hotel de lujo, todo incluido, y el hotel siempre está ahí, ¿no? Tú sales y siempre está la misma palmera. Misma mamada. Claro. Y en el crucero, pues imagínate, ¿no? Que un día zarpa el barco de La Romana, por ejemplo, y al día siguiente estoy en Isla Catalina y al otro día en otra isla y así sucesivamente. Esto estuvo muy chingón, me divertí, no podría decir que como nunca, pero me divertí muchísimo. Bailé como nunca, eso sí, bailé como nunca. Hay muchos videos que hay prueba de ello. Me divertí demasiado, demasiado. Me considero sociable, pero ahí conocí muchísimas personas. Me divertí y lo pasé bien. Me gustó tanto que después me tomé otro, imagínate tú. ¿Cuántos países conociste en ese primer crucero? No quiero mentir, pero recuerdo que fueron 3. 3 países. 3, no me acuerdo bien, pero 3. ¿Por dónde tomaste ese crucero? Me subí en La Romana, que es República Dominicana. Nos fuimos a Isla Catalina. Después nos fuimos, no recuerdo el orden, pero visitamos Amber Cove. Después otras islas que son británicas. Cabo Rojo. Después fue un día en alta mar y hay una que se me está olvidando y volvimos a La Romana. Ok. Sí. Perfecto, hermano. ¿Y tu segundo crucero para dónde fue, hermano? Importantísimo. Antes de que se me olvide, el crucero de enero fue con la naviera Costa. Con la naviera Costa. Y digo, para mí fue bien importante ese crucero por muchas razones. Y adicional, el segundo, respondiendo a la pregunta, fue por el Mediterráneo, allá en Europa. Y ahí me atreví a tomármelo con MSC. Con la naviera MSC. ¿Por qué? Justo porque yo dije, bueno, quiero probar el servicio, ¿no? Otro servicio, ¿no? Quiero probar el servicio, qué servicio. Somos incluyentes. El servicio, la comida, la bebida, la fiesta, el barco, el lujo, porque sí se nota naturalmente. Y es diferente turismo, diferente gente también la que visita, la que se sube. En fin, bien, fue por el Mediterráneo y ahí nos subimos en Barcelona. Abordamos el barco en Barcelona y después, creo que lo tengo un poquito más fresco, fue a Marsella, Francia. Después nos fuimos a una ciudad de Italia, es que son ciudades y yo tengo tanto en la mente, ¿no? Entonces, una ciudad de Italia, después nos fuimos al puerto de Civitavecchia, que está a 1 hora y media aproximadamente de Roma, y después nos fuimos a Valencia, España. Hay una ciudad que se me está olvidando porque fueron 8 días, 7 noches también, pero una locura. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno. Y justamente, vuelvo a repetirlo, yo creo fielmente que uno sí puedes darte la oportunidad a hacerlo, ¿no? Claro. Y a veces también crearte las oportunidades, ¿no? Porque nadie va a llegar a tocarte la puerta, casi nadie va a llegar a tocarte la puerta. Y cuando te tocan, no estás preparado. O sea, está bien cabrón ahí, ¿no? Porque uno quiere que le lluevan las oportunidades y cuando un día te llega,
casi que por arte de magia que no existe, pero bueno, un día te llega, ese día, pues tienes tanto miedo que la rechazas, ¿no? Entonces, Sí. es un pedo, pónganse de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? También me quise tomar el crucero por el Mediterráneo, porque aunque ya he ido 3 veces a Europa, Ok. quise ver que era Otra nueva Europa. experiencia. Claro, quería ver que era Europa en un crucero. Ok. Claro. Ok, tengo una última pregunta. ¿Cuántos países conoces en total? No sé si ya perdí la cuenta, porque a veces para mí el número no es tan importante, honestamente, Ok. pero según yo van 19. 19 países. 19, Ok. el último que conocí fue en marzo de este año, 2026, y me fui a San Diego. San Diego, los Estados California. Unidos. No, sí, ¿no? Sí, San Diego, aquí al ladito de Tijuana. Ok. A San Diego. Dije, bueno, pues me la aprobaron. Let's Voy. go. Sí. Entonces dije, voy a ver qué es, porque para mí siempre es que no te cuenten. Claro, eso es lo Lo más que sea, que no te cuenten, ¿no? Eso Entonces es lo dije, más importante. voy a ir, voy a ver qué es, cómo es, cosas en general, ¿sabes? Ok. Y adicional, esta mención no es pagada, pero tengo la membresía de Volaris. Ok. Entonces, yo a mis conocidos siempre les digo que si pueden que la saquen porque tiene muy buenos beneficios. Ok. Y entonces, imagínate que un vuelo Cancún-Tijuana normalmente está entre 3,000 y 5,000 pesos. Ujú. Y con la membresía de Volaris viajé por 351 pesos No manches. Cancún-Tijuana porque solo pagué los impuestos. Ok. Entonces dije, bueno, me sale mega barato. Voy y conozco un país nuevo, una ciudad nueva, estreno la visa Ok. y ya está. Y ya se hizo la Sí, machaca. hice como que muchas cosas en un solo viaje. Ok, perfecto, hermano. Pues eso ha sido todo por hoy, hermano. Gracias. Saúl, Un placer. Ya sabes Gracias, que gracias. estamos para servirnos y Claro. todo show. Gracias. Mi gente, les mandamos Gracias por todo. un abrazo, un saludo desde aquí, desde Cancún. Sí. Estén pendientes para el siguiente video. Let's go, sir.